Pues nada, Jared, un placer poder estar en tu casa, sobre todo que estés en el canal. Gracias por invitarme. La verdad es que, bueno, sé que No sé nada está creciendo bastante guay y, bueno, tú eres un claro ejemplo de que está creciendo. Bueno, no me he enterado de lo que has dicho. ¿Qué tal está? Que digo que sé que No sé nada, que el canal está creciendo mucho y que tú eres un claro ejemplo de que por eso está creciendo el canal y que te agradezco mucho que me hayas acogido en casa. Es un placer, joder, siempre es guay que vengan a hacerte entrevistas y hablar de tus cosas y demás. O sea, eso siempre es chulo. Vale, ¿cómo te presentarías? ¿Quién es Jere? ¿A qué se dedica y qué hace? Pues músico o compositor o como artista, no sé cómo lo quieras llamar. Artista no me acaba de gustar mucho, ¿no? Artista era como más los de antes, ¿no? Concha Velasco o este tipo de gente que eran polifacéticos, que siempre hacían una canción aquí, una obra de teatro allí, un tal, ¿no? Una peli. Supongo que músico, ¿no? Músico, muy bien. Cuéntanos, ahora estás de gira, el vídeo posiblemente salga después de tu gira. ¿Cómo está yendo? ¿Cómo va ese estrés, ese agobio? Bien, complicado. La verdad que estamos de gira con... de hecho, acabamos la gira del disco pasado y en vez de esperarnos a sacar el disco nuevo, que es Cafeína, que es el que está saliendo singles durante todo este año, sí, prolongamos la gira, ¿no? Hicimos como... seguimos de gira. De hecho, la gira ya se llama como se va a llamar el disco. Después ya cambiaremos algún matiz del nombre de la gira para cuando salga el disco, sí que será la gira oficial del disco, pero... Supongo que tanto tiempo de parón con lo del COVID y con toda esta mierda, aparte yo a nivel personal también paré mucho tiempo, entonces no nos apetecía nada estar en casa y parar la rueda otra vez. Entonces seguimos de gira con todo, seguimos grabando el disco que aún no está terminado, los conciertos están yendo muy bien, de hecho este año hemos entrado en varios festivales y la verdad que muy contentos, pero sí, el estrés es bastante interesante. Qué heavy. Luego iremos un poco más al tema de la gira, del parón que has comentado antes, el porqué de ese parón. Pero me gustaría saber un poco tus inicios, dónde te criaste, con quién te criaste, qué hiciste, cómo empezaste la música, por ejemplo. Yo nací en Molins de Rey, allí estuvimos viviendo, después nos pasamos a San Felipe, bueno, yo nací en Molins, pero éramos de San Felipe de Llobregat. A los 4 o 5 años ya nos venimos aquí a Rubí, en esta casa, bueno, esto es el garaje, este estudio está en el garaje en casa de mis padres, pero aquí en este garaje estuvimos 4 años viviendo mientras todo lo de arriba se hacía. De hecho, aquí esta zona era la parte de las habitaciones, todo esto no estaba. Esto lo separaban los muebles que teníamos en el piso de San Felipe, pues con los muebles hicieron como para separar la zona de habitaciones, comedor, ¿no? O sea, era todo muy curioso y poco a poco pues fue creciendo todo. Yo me crié con mucho flamenco, por ejemplo, en mis referencias, pero después con la edad descubrí el rock y ya me metí más por ese camino, me robó el corazoncito y bueno, pues ahí estamos. ¿Con qué edad inicias en el mundo de la música? Yo empecé a nivel profesional con 21. O sea, entendemos profesional como que sacas el primer disco. Luego a escribir canciones con 14. Me dio esto en la cabeza. Sí que es verdad que antes de aprender a tocar la guitarra más o menos para poder escribir canciones, siempre me había gustado escribir desde muy pequeño, desde que tengo uso de razón hacía poemitas y movidas, ¿no? Entonces cuando mi tía me enseñó 4 o 5 acordes con la guitarra, la cabeza me hizo... O sea, y entonces llegaba del cole, soltaba la mochila y me obsesioné muy bestia, muy heavy con lo de hacer canciones. ¿Cómo son esos inicios con tu tía cuando te enseña, por ejemplo? ¿Qué sentías en ese momento cuando tu tía te daba clases o te enseñaba? Bueno, fue todo como más fácil, o sea, no eran como clases como tal. Era, mira, niño, esto es un do, esto es un re, yo me lo apunté en un papel, te dibujas la típica, ¿no? 6 líneas para las cuerdas, que esto es las cuerdas, los trastes, puntito, 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 esto es un la, esto es un do, esto es un re, y esto te va a costar mucho, es el fa, pero cuando hagas el fa después puedes hacer más cosas. Y poco más fue la explicación. A partir de ahí empecé y pues todo eran canciones para mí, o sea, cualquier cosa me servía. También te digo, yo hasta que saqué el primer disco con 21, empecé con 14, podría haber hecho que 400 canciones, no sé, 300 canciones, era una locura, ¿no? Enseguida que juntaba un poco tal, ya canción, venga, canción. O
O sea, era muy loco, estaba obsesionado. ¿Y alguna de esas canciones que hiciste con 14, 16 años, que era cuando empezabas, las has llevado ahora, a tu actualidad? Bueno, con 16, 17, por ahí, sí que hice el primer single de mi primer disco, el Te Mentiría. Sí que se escribió con esa edad. El Yami que también. El primer disco tenía muchas de esas canciones con, sobre todo 17 años por ahí. 16, 17 años, sí que ese primer disco tenía casi todas, eran de por ahí. Y tú empiezas a componer esas canciones, por ejemplo, ¿y cómo has ido evolucionando a lo largo de los años? ¿Has ido cambiando? Empezaste, has dicho que te apasionaba el rock, si no me equivoco. Sí, sí, no, claro. ¿Empezaste con rock o con qué empezaste? Sí, bueno, la verdad es que no tengo ni idea. O sea, yo hacía... fue complicado encontrarte porque a mí se me rompía la voz, no se me sale así como rajada y tal. Y a mí no me gustaba eso. Yo decía, pero ¿cómo se me llega con la voz así rajada? No sé, no tenía como claro nada. Y aparte con 14 años aún no tienes la voz bien y no sabes cantar, no sabes qué estás haciendo. O sea, no sabía si era tono, si no era en tono, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. La verdad que no tenía ni idea. Una vez cantabas de una manera, o cantabas de otra, o cantabas de otra, hasta que poco a poco vas encontrando tu camino. Sí que es cierto que el rock, pues al final fue como mi leitmotiv, pero me he criado con flamenco, entonces siempre en todos los discos está presente de alguna manera, ya sea a lo mejor una canción muy rockera que se escapa algún deje más aflamencado en el acento simplemente de cantar, o porque te hago una rumba. Yo tengo como una rumba en toda mi discografía, pero la tengo, ¿no? Y luego tengo canciones que te pueden dar ese aire más flamenco o más rock andaluz, pero sí, está como siempre por ahí el rollete, pero partiendo siempre de la base del rock. ¿Y de dónde te viene esa vena de flamenco? ¿A nivel de familia? ¿A nivel de que te gusta desde pequeño? Mi padre es un amante del flamenco de la leche y cuando era más joven y tal, yo tenía 2 años y pico, 3, y me llevaba a las peñas flamencas a ir a comer tablao y a escuchar ahí de todo, desde rumba, fandango, seguidilla, cantejón en general, bueno, un poco... Era muy duro para un niño de 5 o 6 años, era como, Dios mío, sácame de aquí, ¿no? Pero bueno, luego escuché a los más grandes, desde Camarón a gente más que no son tan famosas, pero el Choza, Foforito, en fin, tenía de todo. Luego, claro, los chunguitos, los chichos, sobre todo los chichos. Pero también tenía una parte muy guay que una referencia de las que después me quedé muy fuerte, que fue Triana, que para él era como su grupo estrella a nivel de así más, aparte de que no sea flamenco, ¿no? Pero así como rock, fusión y tal, Triana le encantaba y esa pasión también me la enganchó y esa sí que me la he guardado para siempre, ¿no? ¿Y cómo recuerdas esos momentos cuando eras pequeño, a lo mejor con tu padre, con tu madre, con tu gente cercana, escuchando Triana? Ah, muy guay. A mí Triana yo lo veía rarísimo porque normalmente mi madre era más de Sabina o Perales, ¿no? O Juan Pardo creo que era. No sé, de este tipo de música, ¿no? Más cantautor, más tal. Y mi padre sí que era más, pues eso, ¿no? De cantadores flamencos, o los chichos, o de repente te aparece con Triana, ¿no? Que él tenía vinilos de Triana. Yo recuerdo dibujar, hay un disco de Triana en vinilo que es Hijos del Agobio, que la portada es una burrada. Y recuerdo estar en una tarde de verano ahí tirado en el suelo dibujando el vinilo de Triana. Luego se compró los CDs porque claro, no tenía tocadiscos, se rompió con las mudanzas, con sus movidas. Y era lo más raro que podía escuchar aquí en casa porque, claro, era muy loco. Triana era un rock progresivo extraño que para la época era una flipada y para un niño más era como, wow, este universo tan extraño. Ahí te enganchó, ¿no? Claro, eso sin querer te llama la atención y cuando vas creciendo y vas haciendo tus cosas y tal, ves que aparecen referencias y te viene ese aire trianero, ¿no? Y dices, hostia, qué curioso. Bueno, entonces empiezas a escalar en el mundo de la música, de la composición y todo esto. ¿Y cómo es tu primer disco? ¿Cuándo decides hacer tu primer disco? Porque es un paso bastante grande, ¿no? Para un chavalillo. La verdad que tuve muchísima suerte. Porque mi padre trabaja en la Espaleta, el bohemio de la construcción. Muy bueno, la verdad que es un crack. Y él conoció a un electricista que se llama Salvador Pérez, que es el padre del que fuese mi primer productor, que es Xavi Pérez. Y un día, haciéndole el estudio al hijo aquí en Rubí, le dijo, pues mi hijo me ha enseñado canciones, que ha hecho canciones y tal.
y yo tenía unos casetes, porque yo grababa aquí en casa unos casetes cuando se iba todo el mundo. A mí me daba una vergüenza horrible, nadie sabía que yo hacía eso. O sea, yo tenía un montón de canciones grabadas y tal, pero no tenía ni idea de nadie. Entonces le bajó el casete, yo tendría 15 años o así, 16. Y dijo, la escuché y dijo, muy guay, tal, pues ya hablaremos, ¿no? Claro, pues qué bien, no sé qué. Y en una de estas me llamó y me dijo, venga, ¿qué canciones tienes y tal? Y entonces le llevé pues un CD, porque ya tenía yo con el primer ordenador que compraron, que eso fue una revolución. Pasé de grabar en cinta a grabar en CD y claro, los primeros CDs eran una máquina, el que tenía una grabadora de CD en el ordenador era Dios. Claro. O sea, eso era el Burn el Burn, como se diga, ese programa para grabar CDs, era maravilloso. Y le bajé un CD, total, que al día me llamó, me escogió 4 canciones o así, no recuerdo bien, pero se quedó sobre todo con el Te mentiría. Entonces un día me bajo y me dice, mira, vamos a hacer esto, ya verás, te he preparado con este tema tuyo esta base, ¿no? Y me petó la cabeza. Claro, yo venía de mi casete, de mi guitarra, que yo me hacía multipistas con las cintas, ¿eh? O sea, yo grababa, y con la grabadora de sonido también. O sea, empecé con el casete, aquí, en la típica minicadena que tiene para enchufar un micro, aquí ponía a grabarme la base, ¿no? Cantando la guitarra y voz. Entonces, esa cinta ya estaba grabada, la ponía en el otro lado y ponía una cinta virgen. O sea, entonces le daba el play para que se grabase la cinta, lo que había grabado yo, en la cinta virgen, ¿sabes? Ostras, sí, claro, pero es que ni yo me he criado con casetes. Pues tú grabas en un casete una guitarra y una voz, luego le das al play y le das a grabar a la cinta virgen. Vale, okay. Que es lo que se hacía antiguamente para pasártelo de un casete a otro. Vale. Pásame el dedo chicho, pues venga, mételo aquí, play, grabar, y entonces se grababa en la otra cinta. Pero como tenía entrada de micro, la minicadena, para el rollo karaoke, entonces aprovechaba y grababa otra vez encima lo que sea, palmas o un cajón. Entonces eso lo iba haciendo, lo iba duplicando. Vaya faenón. Claro, pero yo de repente le dabas al play y decía, mi padre cuando me enseñó eso dijo, ¿esto cómo coño lo has hecho? Porque se escuchaba guitarra, cajón, palmas, coros. Ostras. Y era el friki del hijo que estaba ahí, ¿Cuánto podías tardar a lo mejor en grabar una canción haciéndolo así? Pero iba a toda cebolla, me daba igual si me equivoqué y no quedaba perfecta. Pero sí, una tarde, cuando aprovechaba que se iban a cenar o cualquier historia, me quedaba yo solo y me montaba corriendo el micro. Cuando escuchaba el coche que ya llegaban, desmontaba corriendo el micro y tal, sí. Y no pasaba nada aquí. ¿Y cuándo se enteraron tus padres que estabas grabando, por ejemplo? ¿Cuándo tú das ese paso de decirles, oye, estoy haciendo mi música? Pues porque me pillaron el paquete de tabaco y estábamos un domingo comiendo cocido aquí en la cocina todos y mi madre le dice a mi padre, ¿y sabes que el niño fuma? Así de golpe. Y mi padre casi se atraganta con los garbanzos, se levanta y sin decir nada se va al comedor y yo, pero mamá, ¿cómo le dices eso? Claro, yo también. ¿Con qué edad eso? Tendría, pues, 15, 16, no lo sé. Todo fueron unos años muy intensos. ¿Y qué dice tu madre? Y nada, me dice, ¿qué quieres? Ahora vete y habla con tu padre. Entonces me fui para el comedor y mi padre me dio un cigarro y antes le dije, espera un momento. Y me fui a mi cuarto, cogí el casete y le dije que no te he dicho que fumo, pero tampoco te he dicho que hago esto. Entonces le puse la cinta y me dio un cigarro, encendí el cigarro y fue el único calo que le di al cigarro hasta que se me consumían las manos. Me daba una vergüenza horrible, no podía fumar delante de mi padre. Y mi padre se quedó mudo, literal. No dijo nada, estaba escuchando la cinta, no entendía nada, o sea, no... Fue como jaque mate. Sí, que de una bronca pasaste a admiración o a sorpresa. Y me miraba y hacía... Claro, porque a él le encanta, él también escribía en la época, él tenía un grupito de rumbas donde él escribía muchas letras y el mundo de la música eso siempre le había encantado y de escribir. ¿Y nunca se atrevió él a dar el paso a lo mejor? No, él sí que tuvo su grupito de rumbas y tal, y tuvo su momento, pero bueno, era otra época, otros tiempos y lo tenía más como hobby que como algo profesional. Nunca aprendió a tocar una guitarra. Ahora es cuando se lleva un par o tres de años que me dice, ¿qué tal? Y se coge YouTube, que se pone tutoriales y se pone a ir a tocar rumbas, ¿no? Con sus acordes, pero en su día no. Entonces con su grupo de rumbas y tal, él escribía muchas letras, muchas canciones sevillanas, rumbas y tal. Y siempre le había gustado muchísimo. Entonces el hecho de estar escuchando eso, que no se lo podía imaginar porque yo no había enseñado nunca nada a nadie,
me da una vergüenza que ya te digo que era terrible. De hecho yo tenía un piano, me regalaron un piano y a veces me decía, pues toca piano que tú apretabas así, hacías como unos acordes con la instrumental, bueno, y no soy pianista, pero sí que hacías un acorde y entonces la instrumental sonaba en ese acorde y hacías como canciones de Camela o movidas así que estaban en la época de moda. Pero yo lo dejaba pregrabado en el piano y decía, vale, pero yo lo hago aquí y vosotros lo ponéis fuera. Y ponía un altavoz y que ya lo dejaba pregrabado, le daba el play y así no me veía nadie, ni nadie sabía si pensaban que estaba tocando al momento, ¿no? O sea, la vergüenza era máxima. Por eso la sorpresa fue increíble, ¿no? Se quedó, no se me olvidará nunca sentado así y mirándome y diciendo, y digo, bueno, pues esto es lo que hay. Qué guay. Entonces, qué bonita la historia. ¿Y cómo avanzas lo que decíamos, lo del primer disco? Y entonces eso, me llama Xavi y me pone Te mentiría, que yo se le había enviado con una guitarra y una voz pelado, y me saca una instrumental de la que es la canción hoy en día, y claro, yo me quedé... ¿Hecha por él o no? Claro, Xavi Pérez, productor de Antonio Orozco, bueno, wow. Era un tío muy guay. Y con Tato La Torre, con los músicos de la leche, Rafa Martín, Josu a la batería, mi queridísimo Josu. Escucho yo eso en el estudio, me pone ahí, pam, le da el play, y me salta esa base y me lo quedo mirando y digo, perdona, digo, ¿esto qué es? Claro, era una cosa brutal. Ese tema, de hecho, fue la canción con la que fichamos por Warner. Él luego hicimos 4 temas, los presentó en Warner. Wow. Y Te mentiría fue el single y dio un por saco de puta madre. Es la canción como se escucha que tengo. Entonces fue una pasada, ¿no? Para la gente que no lo sepa, ¿qué es eso de que fichas por Warner? ¿Qué es un fichaje por Warner? Pues que ahora ha cambiado todo una barbaridad. O sea, no tiene nada que ver, la industria ni se parece, prácticamente es otra historia. Pero antiguamente pues compraban el máster, compraban el proyecto. De hecho, cuando yo llegué a Warner ya me explicaban que eso ya lo estaban dejando de hacer. De hecho, ya no fichaban a nadie un disco entero, sino que te fichaban por singles. Te fichaban un single, si le funcionaba, pues sacabas otro con ellos, si le funcionaba, sacabas otro. Y iban un poquito en esa onda, que es un poquito lo que hacen ahora a día de hoy. Pero en este caso les gustó el proyecto, vinieron a Rubí a escuchar los temas, luego fui a Madrid a conocernos y tal rollo y tal. Les moló toda la onda que había y ficharon el proyecto. Y fue como, wow, Hollywood, ¿sabes? El primer vuelo, yo nunca he ido en avión, por ejemplo, el primer viaje en avión fue a Madrid, a las oficinas de Warner, que aún tenían el logo, el Bad Bunny ahí. Ahí era como, ¿esta qué película es, no? ¿Qué edad tenías ahí? 21. Madre mía. ¿Y en ese momento te ofrecen un contrato de exclusividad, por ejemplo, o cómo va? Sí, claro. Bueno, yo lo tenía primero con la productora, que era Xavi Pérez, vale. Y ellos a su vez le hicieron una cesión con Warner, entonces yo firmaba con Warner también, pero siempre como que era un tridente, ¿no? Vale. Pero claro, es exclusividad porque tampoco te compran el máster, pues ese disco lo tienes que trabajar y están ellos trabajándolo contigo. ¿Y en ese momento ya estabas dedicado 100% a la música o tenías otro trabajo por el otro lado? En ese momento era 100% música, porque era bastante exigente, había que estar, y tú no le puedes decir a una empresa, a un trabajo que te piras, ¿no? Porque, no, tal, ya me voy, no, tal. Luego ya la cosa cambió muchísimo, porque ha pasado de todo en este tiempo, pero al principio fue tal cual, más con 20 años, pues tira que te va. ¿Y ese contrato se puede saber qué te ofrecieron o cuánto te pagaban, por ejemplo? No es que te pagasen un tanto, sino que ellos creo que fichábamos como por 5 discos, pero podían darte la carta de libertad en cualquier momento ellos si querían, o tú podías pedirla, otra cosa que te la quisieran dar. Pero en principio fichabas como para 5 discos, te hacían un contrato a la vieja escuela que ya en aquella época ya era decir, porque te digo que era muy difícil que te cogiesen como con esas ganas, ¿no? Y la verdad que el trato fue increíble, saqué amigos de la hostia de allí, está Miguel, bueno, Alfonso y Charlie, que eran los 2 directivos, que me trataron siempre muy guay. Luego con la gente que me iba de promo, con Nacho, con Andrea, con Miguel, que era mi AR, aún a día de hoy hay una relación cojonuda, ¿no? La verdad que se portaron muy guay, nos lo pasamos súper bien. Y me decían, no te pienses que hacemos esto con todo el mundo, ¿eh? No te pienses que hacemos esto con todo el mundo. Eras un privilegiado. Sí, la verdad que hubo una conexión muy chula con ellos, y al final es una cuestión, supongo, de energía, ¿no? Y conectamos muy guay, y al final, bueno, luego la industria fue como fue todo, pero aquellos años fueron súper divertidos y muy guay.
Qué guay. Y una vez acabas ese primer single que sacas con ellos, ¿cómo avanza tu carrera? Pues todo iba muy bien, la verdad que iba cojonudo, sacamos un primer disco guay. Lo malo que a partir del 2008 o 2009, claro, la crisis económica llegó por ahí. Uh-huh. La música venía tocada con la piratería de hace un montón de tiempo, entonces Claro. por eso era tan difícil que te ficharan. Ya Claro. venía ranqueante. A la que llegó la crisis económica, se frenó en seco todo de una manera brutal. No me dio tiempo como a asentar el proyecto a nivel top, ¿no? A nivel grande. Sí que es cierto que empezábamos a zambar la cabecita en radios, a poner cuñas. Warner se le ocurrió muchísimo, la verdad que pagó unas cuñas en 40, en tal, no sé qué, hizo toda la promo cojonuda, ató todos los, bueno, como se suelen hacer en estas discográficas grandes, ¿no? Un lanzamiento importante de este tipo de compañías es pegar un manotazo encima de la mesa y toda España entera sabe que tú has sacado un disco, ¿no? Y más en aquella la época, gente ¿no? te reconocía, es decir, a esa edad tenías 21 años, 22 años, y la gente, tú ibas por la calle y te reconocía y así. Ni me acuerdo, no especialmente, es que estábamos, no lo recuerdo sinceramente, era un bolo, otro bolo, tal, no sé qué. Tenían muchos bolos. Claro, eran mucho jaleo, mucho movimiento y bueno, aquí en Rubí es que Rubí nos conocemos todos, entonces Claro. al final es como que da igual. ¿Pero eran bolos internacionales? No, nacionales. Nacionales. Todo por la presentación de disco. Fue muy guay, además como eres nuevo y como todo está respaldado por Warner, pues venía mucha prensa, entonces las entradas venías con el disco y podías entrar si ibas a comprar el disco. Wow, qué chulo. Era todo muy guay y ya te digo, muy intenso, ¿no? ¿Cuántos bolos podías hacer en un año, por ejemplo? No lo recuerdo. Pero al Puedo mes. engañar, no tantos, no es una cuestión de 20 bolos al mes, Vale. ni mucho menos, no. Siempre se mezclaban entre las promos, la gira por FNACs, porque antes se giraban por todos los FNACs, y luego la gira por las salas, pues por más o menos las capitales de, yo qué sé, Valencia, Murcia, Barcelona, Madrid. Pero madre mía, son bolos, ¿eh? Claro, es mucho jaleo, ¿no? Era un jaleo muy guay, pero de repente es lo que te digo, y aparte seguir trabajando para el próximo disco, seguir escribiendo, seguir componiendo. En esa edad que tendrías unos 22 años más o menos, ¿cuánto podías estar cobrando con todos los bolos y tal para chavales que están iniciando ahora, por ejemplo? Muy poco, no, si prácticamente los bolos eran más promocionales que otra cosa. Claro, para darte a conocer, ¿no? Claro, si se entraba gratis. Pasa que Warner pagaba, como era una campaña como de marketing, de publi, de tal, al final Warner pagaba esa primera gira. Como vendíamos los discos, era una manera de tener la entrada, entonces era como todo una cosa así para apoyar el proyecto, ¿no? Que digo, funcionaba totalmente distinto como iba. Pero la verdad que lo hicieron con mucho cariño y con muchas ganas, lo cogimos todos muy fuerte. Pero por desgracia se fue todo al garete. Y en ese momento que se va todo al garete, ¿qué edad tienes? Pues yo tendría, en 2010 salió el segundo disco, aún apostaron por un segundo disco, y en 2010 ya estaba la cosa tocada. Tenía yo 24. 24, con 24. Vale, yo qué sé. Entonces se va todo al garete, como dices tú, y en el 2010 aún así sacáis un disco. ¿Pero las sensaciones son las mismas que el primer disco o cambia un poco el tema? Cambia muchísimo el tema. Desde la promoción misma, el primer disco tenía como 2 páginas, 2 folios por delante y por detrás de entrevistas. Entrevista que es una, otra. Imagínate la entrevista que ponen 2 folios. Una burrada. Y el segundo disco, Nasaucade, se quedó en apenas una cara de un folio. Ostras. Y hablando con ellos, que me da mucha confi, y dice, tío, es que ya no hay espacio para la cultura en ningún medio. Solo hablan de crisis, de la crisis. Entonces muchos medios cerraron, todo, yo qué sé, ahora por ejemplo tú haces esta iniciativa, que es por cuenta propia y tal, en su día hará mucho más fácil hacerla, afortunadamente, ¿no? Porque la tecnología ha abierto un montón de puertas para que un montón de gente pueda hacer enseñar su mundo, ¿no? Interno, pero antes era muy complicado. Necesitabas de alguien. Claro, desde cámaras, alquilar cámaras, tal, o tener contactos en algún lado, era como muy difícil. Entonces a la primera zancadilla que te ponían, a tomar por saco el experimento. Y fue una pena porque el contraste ya fue muy heavy. Entonces, y aún así, me hicimos un primer videoclip,
yo me puse malísimo, me tuvieron que ingresar, que también encima nos pasó de todo. Yo con los nervios y tal siempre tenía historias con los intestinos, con el estómago, ¿verdad? Y me dio una movida chunguísima, tuvimos que parar el rodaje, yo estaba en Almería, me ingresaron en Almería, tuvimos que volver. Luego cuando ya me recuperé al mes y pico, estuve un mes y pico sin comer. Luego... ¿Cómo un mes y pico sin comer? ¿Qué Sí. quiere decir eso? ¿Por bien? No, me daban, al final eran unos batidos. Estuve como 3 semanas ingresado en un hospital, que sí que era por suero. Muy mal, muy chungo. Y después pasaron ya unos batidos que parecía que estaban buenos, pero a la que llevabas 4 no estaban buenos. Unas medicaciones, unas historias. Total, y cuando ya me estabilicé, volvimos a acabar el rodaje, luego hicimos un segundo vídeo porque una peña de cine se le ofreció a Warner y fíjate si había cariño que me dijo Miguel, mira tío, me han ofrecido esto, si lo podíamos estar, pero te lo voy a dejar para que hagas el segundo videoclip con esta peña, que es el videoclip de Jack Grises, que es un pedazo de vídeo con una gente que era maravillosa. O sea que el cariño siempre fue muy grande, pero fue más grande la presión. Sí. de la crisis tan grande que había. ¿Cómo llevaste ese momento en el que empiezas a encontrarte mal a causa de la presión? ¿Cómo era esa presión? Si la puedes aclarar un poco. No presión por... Yo supongo que de los nervios mismos. De que la cosa todo. No va bien, ¿no? De claro, que hay una crisis muy grande. De que has general. tenido un primer disco muy sonado y pasas a lo mejor a un segundo en una crisis que no se da tanto a conocer, ¿no? Yo creo que sí. Siempre, de por sí soy nervioso y bastante inquieto mentalmente. Entonces, aquí, entre la juventud y, ¿no? como que aún era más grande todo, no sé, se me hizo bola. Pero yo de chavalillo ya me pasaba, a lo mejor me tenían que meter un día ahí en urgencias, en el box, sin comer, limpiándome con suero porque tenía unos retortijones y un dolor que me iba a dar algo. Me quedaba un día ahí en urgencias, en chupado y luego ya iba. ¿Y en ningún momento ahí cuando te encontrabas tan mal planteas dejarlo y dedicarte a otra cosa? No. ¿O en ese momento era...? Todavía no. Todavía no. Entonces, finalizas el segundo disco. Sí. ¿Y qué proceso hay cuando finalizas el segundo disco? ¿O qué... Pues de entrada toda la comunicación, a pesar como te contaba, el cariño y el buen rollo que había, comunicarte con una discográfica tan grande es como un elefante enorme y es todo muy lento. Claro. O sea, el hecho de cualquier pregunta o cualquier tal, a lo mejor ya, sobre todo en esta última etapa, que ya tienen que ir salvando ellos los muebles, entonces tú ya pasas a un tercer plano, podían pasar 3 semanas, un mes de contestación y tal. Entonces era daba mucha ansiedad. Y no os dejaba avanzar. Y no saber qué podías hacer porque tú al final tenías firmado unos discos, si ellos no quieren sacarte de los discos, tú no puedes sacar un disco como llegue, porque tienes firmado con ellos un contrato, ¿no? Entonces ellos tienen unas cláusulas que tú tienen que pasar X años sin sacar un disco para que tú puedas sacar un disco. Pero claro, perder a lo mejor 2 años era una putada. Era como, pero ¿por qué tengo que perder 2 años y tal? Afortunadamente, hablando con Alfonso, y Alfonso era el uno de los directivos, un día me llama y me dice, mira tío, no podemos, se nos sale fatal y ya sabes que tal, yo sí, nos queremos todos mucho y es muy guay todo. Y dice, pero es que no podemos ahora mismo hacernos cargo de tu proyecto, tío. La cosa está como está. ¿Cuánto podía ser a nivel de dinero un proyecto así? Es que depende, porque depende de lo que te costase el disco, depende de muchas cosas. Antiguamente los discos, un disco te podía costar 25.000 euros. Claro, un productor bueno tal, 25 o 30. Un videoclip se te podía dar 10.000. Más publicidad luego, ¿no? Claro, más luego toda publi y encima podían ser 40.000 euros a lo mejor. Ellos pagaron una gira al principio que también fue un dineral. O sea que pueden haber sido 50.000 euros Claro, ellos al final tenían ahí un agujero, entre comillas, que por culpa de todo el resto de la industria, pues se fue todo el mundo en general, se fue a la mierda, que no podían ya tirar. Entonces tienen que, yo lo entendí perfectamente, tienen que parar un momento y decir, esto está todo hecho un Cristo, vamos a reestructurar esta movida, ¿no? Yo las últimas veces que ya fui a Warner ya lo veía. O sea, yo de estar en unas oficinas con 30 o 40 personas a ver una mesa con 6. Ahí dices, aquí está pasando algo, ¿no? Pero bueno, al final lo que te digo, gracias al buen rollo y que había mucha confianza y eso, Alfonso me llama y me dice que me da la carta de libertad sin ningún problema, que si la quiero coger para yo, en plan, tío, salves el que pueda. Toda la carta de libertad y
y no te preocupes por nada, simplemente pues sigue trabajando, sigue con tu música e inténtalo por otro lado, ¿no? ¿Y cómo te sentiste cuando recibes esa carta? Uy, liberado. Porque a mí el miedo era que no llegara a esa conversación con ellos, que no llegara a ese entendimiento de decir, hostia, dejarme seguir, dime que puedo seguir haciendo un disco y firmarlo como llegue, ¿no? ¿Qué edad tenías ahí cuando te dan la carta de libertad? 26, por ahí. 26. Entonces ahí, cuando te dan esa carta de libertad, ¿qué haces? Yo en aquel entonces ya había fichado por un manager que él tenía una discográfica independiente que acababa de montar y demás, y con él decidimos hacer un crowdfunding que estaba un poco de moda en aquella época. Ya ves por qué se puso de moda el crowdfunding. Claro, la peña era como hay que sacar proyectos adelante, vamos a unirnos, ¿no? A unir con la gente y eso fue lo que hicimos, un crowdfunding, un llamamiento en Facebook, porque no había tantas redes, pero sí que estaba Facebook y demás, y a decirle a la gente pues lo que es el crowdfunding, ¿no? Depende de lo que quieras aportar, pues tienes desde el disco firmado al disco no sé qué, una entrada, no sé cuánto, cada vez cuanto más, y conseguimos llegar al objetivo, creo que fueron 6.500 euros o algo así. Entonces yo tuve que acabarlo aquí, pero aquí no como estoy ahora, sino con 2 monitores de 100 euros, sin ni idea de lo que estaba haciendo, y terminar el disco como pude. Para que la gente no ve tras las cámaras, ¿qué diferencia había de esos 100 euros y 100 euros en un monitor? A lo mejor la inversión que hay ahora, aquí hay una inversión a lo mejor... No, claro, pero ya no es y la tecnología que hay ahora, claro. Es que ahora no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Yo uso el mismo programa con el que empecé, que fue con el que aprendí con Xavi, que es el Logic. Bueno. Pero a nivel de plugins, a nivel y sobre todo de conocimiento mío, es que no, hay un abismo de... Luego los monitores, claro, los que tengo ahora no son los mejores del mercado, pero calidad-precio son la hostia, no quiero decir marcas, pero la verdad que son muy guay. O sea que, por ejemplo, ahí en esa época valía 100 y ahora puede valer 2.000, 3.000 un monitor. Ese monitor que yo tenía en la época era 100 porque era lo que tenía, porque para hacer mis maquetas corre que ¿Y ahora por cuánto lo puedes encontrar, por ejemplo? ¿Ese monitor? La comparativa, no, otro monitor más bueno. No, los monitores te pueden costar desde 3.000 euros a 5, a 1.000. Y ese era de 100, por ejemplo, que estabas viendo. Ese es de 100 pavos. Es alucinante. 150, 120 los dos. Fua, los dos. Claro. Ahora son 6.000 dos, ¿no? Ahora son 6.000. Ahora no, o sea, me refiero, en aquella época también, si te querías gastar 6.000 en dos, también, claro, lo sabían. Pero no había para invertir ahí. No, pero yo en mi casa, en mi cueva y en mis movidas, yo qué va, si yo hacía maquetas y tenía productor que hacía las cosas bien. Claro. Claro, evidentemente. Toma. No, yo siempre aprendía, yo me he comido un montón de horas con él. Yo le decía, ¿te importa que me sienta aquí en una esquina de tu estudio? Yo no te molesto. No, tranqui. Así como a otros productores no les gusta que tal, o no te quieren explicar cómo hacen las cosas, porque todos son muy recelosos en las técnicas, cómo hacen ellos esto, cómo mezclan y tal. Que no le copies. Para no copies, para que no. A él nunca le importó y siempre me enseñó todo lo que sabía. Me dice, yo todo lo que sé, me dice, ya sé que por ahí no te lo explican, pero yo si te lo explico a ti, así luego me esfuerzo a hacerlo mejor. Así no me relajo. Qué guay. Entonces siempre quiero hacer lo mejor que tú. Ahí fue tu tercer disco, ¿no? Entonces, el disco sale a la luz, haces el proyecto. En 2013 salió el disco. ¿Y funciona ese disco de 2013 más que el segundo? No. Menos. Claro, ya todo estaba... Piensa que ya estábamos en plena crisis a tope. O sea, ya estaba todo hecho un drama. Ahí era todo... ¡fua! Ahí fue el primer guantazo real a mí en mi sector y en mi vida, pero como a tantos otros, en sus empresas, en sus autónomos, claro, de todo el mundo. No era una cosa de la industria musical en concreto, era una cosa a nivel mundial, era una cosa de todos los sectores. Hubieron hostias para todo Dios. ¿Y cómo te tomas que, por ejemplo, tu primer disco funcione tan bien? Porque también es un poco raro, ¿no?, que el primer disco funcione y llegue tan top. Vas del primero que va súper bien, el segundo un poco menos, el tercero un poco menos. ¿Ahí tú crees que ya tu cabeza o algo empieza a dar esa sensación de que no funciona o que ya no sirves para eso, ¿no? Porque la frustración es brutal. La frustración es brutal. La frustración es de la hostia. Claro, porque al final no es una cosa que hagas por dinero, ¿sabes? Pero te das cuenta que al final necesitas comer. Pero no puedes dejar de hacer esto.
Porque es tu pasión. Sí, porque es que no eres tú. Claro. No es que es difícil explicarlo, no sé si, ¿sabes? Al final es como, yo es que si no hago esto no sé qué voy a hacer. De hecho, después sí que se fue toda la mierda de verdad. Yo ahí pensaba que era toda la mierda, no. Había como decían en la casa vecina, no sé dónde, hay un sótano más. En el sótano de tu fracaso hay una planta aún más abajo, ¿no? Aún vino el barranco final del todo, ¿no? Y el tocar fondo y verte en la mierda absoluta. Que eso fue jodido y ahí fue donde paré. Como Yere paré 7 años. Entre medias sí que hice un proyecto con 2 colegas que se llama... Cogí el nombre del primer disco que era Improperios y lo usé para hacer este grupo que se llama Improperios, el grupo en este caso. Hicimos un disco que también lo hicimos aquí, a mí me daba igual. Entre yo, Josu, que era la batería, que era la batería de Mentería, pues ese sería el proyecto y Martí. Entonces yo mezclaba aquí, él masterizaba en su casa, nos montamos a un circo, nos sacamos 5 o 6 bolos por ahí y nos lo pasamos de puta madre, cero presión, cero agujes, y con eso disipé un poco, pero lo que era Yere no quería saber nada y estaba en la mierda. Cuando ya disipó... En ese momento de que tú te sientes así, por ejemplo, esa frustración que dices que hay otro sótano, ¿no? ¿Qué edad tenías? ¿O acabas el disco en 2013 y eso qué pasó en el 2015 o así más o menos? En el 2015 es cuando tocas fondo, ¿no? Sí, en 2015 ya estaba harto, desengañado con este manager de entre medias y demás. Vi la cara más fea yo creo, de la música, de la industria, ¿no? Sí. Como, sí, en época de guerra, ¿no? O sea, cuando las cosas están mal es como que la gente se ve un poco todo el rollo, ¿no? Y ahí me llevé un desengaño muy gordo, así con todo lo guay, incluso yendo mal, lo bien que se resolvió con una multinacional tan grande, que eso podía haber sido un Cristo, lo complicado y lo feo que acabó siendo con una compañía nueva, independiente, con un tío que sí, como management llevaba muchos años, con grupos grandes y tal, que cogió esto con ganas de hacerlo grande, pero que al verse como obsoleto él incluso y que todo estaba hecho un drama, un Cristo tal, como que todo el mundo quiere salvar sus muebles, ¿no? Esa fue un poco la sensación que me llevé y fue muy feo. ¿Y cómo te sentías en ese momento? ¿Estabas a nivel anímico, a nivel psicológico, mental? Ahora sí que se habla mucho del tema mental, pero en esa época no creo que se hablase tanto. ¿Cómo estabas mentalmente? No, jodido de cojones. Por eso monté lo de Improperios con 2 amigos y intenté, o sea... Fue como tu vía de escape, ¿no? Sí, decir, mira, pues a tomar por saco. Como con esto no me puede decir nadie nada, paso de todo. Monto esto y chimpum. ¿Qué consejo le podrías dar a alguien que está... Perdona, que me muevo. ¿Qué consejo le podrías dar a alguien que está en tu punto de ese sótano, por así decirlo, para que pueda salir adelante? Bueno, es que ahora es muy diferente. Porque ahora tú en esta cueva, por ejemplo, de hecho, este nuevo disco lo estoy mezclando, estoy grabando, o sea, escribiendo, grabando, produciendo, y lo único que no estoy haciendo es masterizarlo. Pero ahora siempre me ha gustado ese mundo y ahora, pues bueno, un poco, pues vamos para allá. Al final, pero ya es más por voluntad propia, ¿no? En vez de gastar un dineral en un productor con el que me voy a tener que estar hablando mucho, con el que voy a perder mucho tiempo, porque claro, me encanta echarle muchas horas, hacer cambios, no sé qué y tal, y como llevo todos estos años, porque siempre, aunque no haga nada a la gente, yo sería como una ratita de laboratorio haciendo mis cositas y demás. Entonces ese sería tu consejo, ¿no? Que si te cierran puertas en algunos sitios, que puedas hacer tú claro. Depender de ti mismo, hoy en día ¿no? te puedes permitir el lujo de depender de ti mismo. Claro. Entonces, que viene alguien a sumar un proyecto, fantástico, pero no dependas de nadie, o lo menos posible. Sí que es verdad que yo reenganché en esto porque Tony Martínez estaba ahí. Que gracias a él estamos hoy aquí. Que gracias a él estamos aquí hablando. Y fue el culpable de que yo le decía, me dice, pues ¿cuándo vas a volver y tal? Le digo, cuando tú seas mi manager. Cuando tú seas mi manager, si quieres, volvemos. Y un día me dijo, oye, quería ser tu manager. ¿Qué hay que hacer para...? ¿No? No tengo ni puta idea. él me dijo eso, dice, mira, Yere, yo no tengo ni idea, pero explícame tú, ¿qué hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y digo, bueno, yo te voy a explicar hasta donde sé y luego, como tú eres un vivo, ya le pillarás rápido la vuelta. Y así ha sido.
Y así ha sido, y porque si no, bueno, yo a lo mejor estaba aquí en casa, grabo un tema, como ahora puedo subirlo, eso lo hubiera hecho igual, pero ahí me hubiera quedado. Hasta porque, claro, ya a lo mejor cerrar algunos bolos que yo sé que puedo ir a Madrid en tal sala, pero no lo que estoy haciendo ahora. Claro. No montar una gira tan grande, no montar historias, no sé. Ya sería más suerte de que alguien parecido a Tony viniese y dijese, ¿te estás con alguien? No, pues venga, que te pillo, vamos a montar tal. Pero porque ya es para hacerlo todo más grande, ¿no? Pero la base la puedo hacer yo aquí. Que es lo que ahora cualquiera que quiera hacer algo, que no dependa de que la materia prima, que su bizcocho, lo sepa hacer él. Porque si no, si tienes dinero para que... A mí me encantaría a un productor soltarle 10.000 pavos y trabajar con un tío y tenerlo ahí conmigo el tiempo que hiciese falta para hacer un disco. Pero era muy difícil y como me flipa el mundo de la producción, pues era, oye, no tenemos 10, pero tenemos 3, vamos a emplearlo en pagar la gira, que al final una gira es muy complicado, ahora entra dinero, ahora sale, ahora me echan, ahora lo otro, y como que siempre está todo en movimiento, pero bueno, ahí estamos. Y entonces, que en ese momento en el que tú inicias, que tienes cierta cantidad de fans, ¿la diferencia de fans ha aumentado, ha disminuido? ¿Cómo ha sido? ¿A día de hoy? Sí, a diferencia de cuando iniciaste, por ejemplo. Hombre, ha disminuido. Ha disminuido. O sea, no es que haya disminuido, sino que la presencia en los conciertos es menos. Ah, ok. Pero claro, porque ahora han pasado 20 años casi. Claro. 2007 al 2024, 16 años. Pasan 16 años y con un parón de por medio de 7 años. Y con un parón de 7 años, que eso hizo muchísimo daño. Claro, tú cuando iniciaste, ¿cuál fue tu top en un concierto de fans? ¿De entradas? De entradas vendidas. 280 o así, por ahí. Ya ves. Eso estaba muy bueno. Claro, por eso que todo era como esperas una crecida, pero de repente al planeta, al país, le queda una noche tan grande, la gente, claro, lo primero que te quitas es el cine, el concierto, el otro, y esa gente era tu público. Entonces, reenganchar después, cuando ya he parado yo 7 años después, que la gente se haya olvidado que yo existía, evidentemente, porque claro, para mí yo soy muy importante, ¿no? Claro. O sea, pero para la gente, en su día he escuchado a un chaval que sacó un tema, que sacó un tal... ¿Y has reenganchado a alguno? Sí, claro, y vienen y tal, hostia, tío, que te he visto que has sacado, que te he visto que has hecho, que tal, no sé qué. Qué guay, es bonito eso, ¿no? Eso es súper guay, claro. ¿Tienes alguna historia así chula de algún fan o alguna fan? Bueno, al principio se montó un movimiento muy chulo que era el Gallinero, ¿vale? Que era un club de fans y tal, de seguidores. Hay gente que le molesta el hecho de que digas fan, pero es que la verdad que son más como colegas porque siempre venían a todos los conciertos en plan grupo y era muy guay. Y cuando todo esto se disipa y tal, ahora hoy en día se llama Comando Yere, que lo montó Arroba de Zaragoza, y ahora es muy guay porque hay un grupo de WhatsApp, entonces la peña se apunta a ese grupo de WhatsApp y se van quedando, depende de qué ciudad toque. Ay, ¿quién hay el comando por aquí? Yo, pues venga, pum, pum, pam, y hacen quedadas, ¿no? Para los bolos. Entonces sí que te vas reencontrando a alguno que dices, hostia, es que me he enterado que te ha vuelto. Es un poquito la mecánica, ¿no? Qué bonito. De volver a hacer ruido y de volver a decir, ¡hey, que estoy vivo, gente! Qué guay. Y volver a resurgir todo, ¿no? Sí, qué bonito. Y bueno, ya para ir acabando la entrevista, ¿cómo ves tu carrera, por ejemplo, musical de cara a 5 años, 10 años? ¿Cómo te ves de aquí a un tiempo? ¿Vas a seguir con tal cual estás haciendo? ¿Vas a sacar más discos? Sí, eso sí. Eso yo creo que sí. Oye, ahora ya sí, las bases ya son diferentes. Ya nos hemos acostumbrado a esta nueva industria. Por fin se ha reconstruido, ya hay unos caminos estables donde poder trabajar. Claro, cuando se te fue toda patas arriba, estaba todo así y dices, es que no sé por dónde meterme porque todo era en remolino. Ahora ya se reconstruyó la industria, ¿no? Ya están las plataformas, Spotify, está todo muy estable y hay caminos donde ir a trabajar. Yo tengo clarísimo que en casa puedo hacer algo decente, con cara y ojos, con lo cual a mí lo único que me impide es que la musa no me quiera regalar canciones, que se me seque esto de aquí y no escriba nada o no tenga nada que decir, pero toquemos madera tal. Mientras haya canciones yo las seguiré grabando y las seguiré poniendo y junto con Tony, si no se aburre, pues seguiremos viendo. Sí, bueno, para quien no lo sepa, Tony está en la entrevista número 5, si no me equivoco,
y fue una entrevista muy chula. Con Laca Producciones. Sí. Entonces, para acabar ya la entrevista, espero que te hayas sentido muy cómodo. Yo la verdad es que me lo he pasado bomba. ¿Cómo definirías esta entrevista en una o dos palabras? Es como terapia, ¿no? Sí, como terapia. Y porque he ido rápido, si no te aburro aquí. Sí, yo creo que sí. Al final, para mí es un poco así, porque a base de contarlo, al principio no quieres contar nada, pero con las entrevistas, ya con el disco Guernica, que fue el anterior al que va a salir ahora, ya Guernica hablaba un poco de eso, ¿no? Del caos, de la destrucción y tal. Y tuve que explicar un poquito todos estos 7 años de parón, todo este barranco, todo este... Entonces, al acostumbrarte ya como que le vas quitando importancia, ¿no? A veces cuando uno tiene su mierda en la cabeza se hace muy gorda, conforme la vas soltando, se va haciendo pequeñita. Eso es lo que da cosa que también a veces a la peña nos agarramos ahí a... No, por vergüenza, por muchas tonterías muchos complejos. Esto es lo que hay, chicos, no pasa nada. Te vas a la mierda, pues me voy a la mierda. Y ahora saldré ya, o hasta donde llegue, pues es que... Al final, cuando has tocado fondo ya no puedes bajar sí, más. ¿qué más? A tomar por el culo. Al final, haz lo que te nazca y con lo que seas feliz. Qué chulo. Bueno, ya que has dicho que vas a sacar otro disco, ¿verdad? Sí. Si quieres hacer ya promo de... Bueno, en principio, ¿sabes? En octubre sí tengo narices a acabarlo. Pero sí, se llamará Cafeína y hemos sacado ya 4 o 5 singles. Ahora saldrá, no sé cuándo saldrá la entrevista, pero este viernes 26 de julio sale un nuevo single y el disco saldrá el 11 de octubre en principio. En principio el 11 de octubre seguramente se tenga que retrasar porque no sé si voy a llegar. Pero en principio, y ni me quiero agobiar, ni me importa un carajo si llega o no llega, pero bueno, hemos marcado una fecha porque hay que poner unos planning, claro. Pero bueno, ahí está la cosa. Ya me pasarás todos los links de Spotify, de todas las plataformas que utilizas, redes personales, y también quedarán linkadas en la descripción de este vídeo. Genial. Pues nada, me lo he pasado bomba, muchísimas gracias de nuevo. Y a ver si hay otra segunda, ¿no? Vamos allá. Otra segunda entrevista, estaría genial. Seguro que sí. Pues nada, gracias, muchas gracias, vamos. A ti.